Chécate cómo creció al la fentanilo y crisis luego del vamos fentanilo en Estados Unidos. el detector de mentiras. Adelante. El desarrollo de la pandemia por opioides en Estados Unidos está vinculada a los problemas económicos y culturales que ha vivido el país, como la caída de la bolsa en 1929 en la Gran Recesión o el crack financiero de 2008. Pero esta crisis fue exacerbada y profundizada por la industria farmacéutica. Y si hay un apellido que tuvo influencia en este sector, era Sackler. A través de Purdue Pharma, la familia Sackler es un claro ejemplo de cómo el poder empresarial, el marketing y la industria farmacéutica se entrelazan con graves consecuencias para la salud pública en los Estados Unidos. A lo largo de los años se enfrentaron acusaciones de minimizar los riesgos de adicción, sobornar y engañar a autoridades sanitarias, como la Food Drug Administration. Esto ha sido retratado en el libro El Imperio del Dolor de Patrick Radden Keefe, que hace una radiografía del origen y auge de esta dinastía, que a su vez fue llevada a la serie televisiva de Netflix Painkiller. En 2020, un acuerdo con el Departamento de Justicia, Purdue Pharma, pagó $8.300 millones en multas, indemnizaciones y responsabilidad civil. Sin embargo, el año pasado, la Corte Suprema de los Estados Unidos anuló el acuerdo de bancarrota de Purdue Pharma porque blindaba a la familia Sackler. De acuerdo con el Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Estados Unidos, en 2022, 76.226 personas murieron a causa de este opioide, el fentanilo. Esta cifra representa el 70% de todas las muertes por sobredosis de alguna droga. En 2023, fueron registradas 74.702 muertes. El consumo de esta droga se ha focalizado en la costa oeste, en estados como Pensilvania, donde en su capital, Filadelfia, se encuentra Kensington, un barrio considerado como la zona cero del fentanilo en los Estados Unidos. De acuerdo con la American Addiction Center, para 2021 los estados más afectados por el fentanilo fueron Virginia Occidental y Tennessee, con 90.9 y 56.6 muertes por cada 100.000 habitantes. Estos números nos llevan a la pregunta: ¿qué se ha hecho para atender este fenómeno? La primera medida para contrarrestar esta crisis, bajo la administración de Barack Obama, se dio hasta 2011, 11 años después de los primeros síntomas de la crisis, con la implementación del PDMP, el programa de seguimiento de medicamentos con receta. The goal of risk mitigation is to make opioid prescribing safer while maintaining access to opioid analgesics for those patients who are benefiting from them. Pero esto no fue suficiente. De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, se estima que en 2015 los opioides mataron a 33.000 personas en los Estados Unidos, casi la mitad de ellos a causa de un opioide legal recetado, es decir, vendido en una farmacia. Al año siguiente, en 2016, el presidente Barack Obama promulgó la Ley Integral de Adicciones y Recuperación, la primera legislación que buscaba atacar la crisis de opioides en 40 años. Esta legislación contemplaba $1.000 millones para abordar la crisis de los opioides, destinado la mayor parte de los recursos para las entidades más afectadas y en la inversión para el desarrollo de tratamientos para tratar a los pacientes adictos. Esto tampoco fue suficiente. En 2017, Donald Trump promulgó un nuevo plan federal para combatir la crisis nacional de salud pública generada por opioides en los Estados Unidos. El crecimiento de las adicciones a este tipo de analgésicos se empeoró durante la pandemia por COVID-19. De acuerdo con el mismo Centro Nacional de Estadísticas de Salud, entre 2020 y 2021, los dos primeros años de la emergencia sanitaria, el número de muertes en Estados Unidos por sobredosis relacionadas con cualquier opioide incrementó sustancialmente, pasando de alrededor de 48.000 muertes anuales en 2019 a 81.806 en 2022. De acuerdo con el mismo centro, en 2020 el coronavirus mató a 385.000 personas, mientras que 70.000 estadounidenses murieron por sobredosis, de los cuales 57.800 a causa del consumo de fentanilo o algunos de sus análogos. Desde entonces, los números de la crisis son cada vez más preocupantes. En 2020, 2.5 millones de estadounidenses mayores de 18 años padecieron algún trastorno ocasionado por el abuso de opioides. Sin embargo, solo 1 de cada 5 personas recibió medicamento para tratarlo, según datos del Centro Nacional. En 2021, mediante el entendimiento bicentenario, México y Estados Unidos se unieron para reafirmar la importancia de colaborar como socios y desarrollar una visión compartida del combate al tráfico del fentanilo, donde el gobierno mexicano brindó al estadounidense una nueva visión para atender este fenómeno, poniendo atención en las causas. En 2023, el presidente Joe Biden presentó un plan para abordar esta crisis de manera directa. Sin embargo, muchos de sus ángulos de acción incluían medidas que ocurrían en países asiáticos. Así creció la epidemia del fentanilo en Estados Unidos. Bueno, antes de pasar nada más, nos da mucho gusto que en el caso de Cuba el presidente Biden haya retirado este tema de que Cuba era un país que apoyaba al terrorismo. Es muy bueno esto que ocurrió y qué bueno que lo hizo el presidente Biden. Entonces no quería dejar pasar la oportunidad de decirlo. Y vamos